Hola amigos, este video que voy a dar hoy día es sobre una cuestión de análisis político. Voy a hacerlo a partir del Brexit, la elección de Donald Trump y cuáles son las consecuencias que tiene esos dos eventos con la situación del país, el Perú. Mucha gente va a decir, bueno, ¿cuál es la relación entre estos dos eventos internacionales en dos potencias y nuestro país, que es un país en desarrollo? Bueno, Brexit es el triunfo, se podría decir, de la población sobre lo que los ingleses llaman el establishment. El Brexit se da por el referéndum que David Cameron convoca para colocar a los electores británicos entre la espada y la pared. Es decir, él quería mayor radio de acción, entonces puso esta disyuntiva: o nos quedamos en la Unión Europea y continuamos con la política que se nos indica, o salimos. Y el pueblo británico le respondió que ellos no iban a seguir con esas políticas y que sí se iban a desligar de la Unión Europea. Lo curioso de este evento es que David Cameron, junto con toda la élite política y la élite de las corporaciones y de los grandes periódicos y la prensa clásica, ¿no? la prensa histórica, contaban con que ellos iban a conseguir esa victoria, y el resultado fue otro. Entonces ese fue el primer campanazo en una potencia mundial de cómo es que se estaban quebrando los paradigmas de la forma de pensar, ¿no? De la forma de manipular la opinión pública para que el pueblo y siguiera los dictados de la pequeña minoría enquistada en el poder. Luego viene la elección de Donald J. Trump. Trump, como ustedes saben, se presenta como candidato a la nominación del Partido Republicano con todo en contra. Es decir, era lo que se llama en el argot político el gran desconocido, ¿no? El dark horse, que le llaman en inglés, ¿no? Es el dark horse. Entonces Trump comienza a hacer su campaña y, para sorpresa de la mayoría de los analistas políticos de las grandes encuestadoras y de los periódicos, de los grandes magnates de las corporaciones, etcétera, Trump es elegido como el candidato por el Partido Republicano, que inclusive dentro del mismo partido estaba rechazado, no había sido bienvenido como representante del Great Old Party, ¿no? El gran partido de los republicanos. Por ejemplo, Bush estaba en contra. Pero luego obviamente se alinearon porque lo que mandaba era lo que las bases habían pedido, y las bases habían pedido a Trump. Entonces Trump se presenta como el candidato, el nominado a las elecciones del 2016, enfrentándose a Hillary Clinton, la favorita de todos, tanto de los republicanos como de los demócratas. Obviamente los demócratas iban por Hillary Clinton.
Y los republicanos, algunos desafectados con la política o la forma de actuar de Trump, no tampoco lo apoyaban. Obviamente no apoyaban de manera abierta a Clinton, pero sí se sabía que no estaban apoyando a Trump. Entonces Trump empieza su campaña y ya ustedes saben cuál fue el recorrido. Luego, cuando llegan las elecciones, ese día yo seguí las elecciones desde que se inició hasta que salió elegido, ¿no? Que ya era la victoria de Trump, era obvia. Entre una de las fuentes que yo vi fue la de el New York Times. New York Times sacó una especie de balanza. Era una balanza virtual muy bonita, muy simpática, que tenía una guía, ¿no? Una guía que iba hacia el lado de Clinton o hacia el lado de Trump, ¿no? Entonces, al inicio de las elecciones, más o menos entre las 6, 8 de la noche, en que comienzan a llegar las primeras votaciones del este, la aguja iba para este lado, es decir, entre 75 y 80% de probabilidades que Hillary Clinton ganaba. A medida que iba pasando el tiempo, esta aguja se iba yendo hacia el otro lado. A eso de las 11 de la noche era obvio que Trump iba a ganar las elecciones, porque lo único que podía suceder para que Hillary Clinton ganara era un milagro, y a esa hora ya nadie creía en milagros, yo tampoco. La verdad es que en verdad Trump a mí ni me va ni me viene, es decir, esa es una elección interna de los Estados Unidos. Pero lo que sí me llamó la atención es el precedente, es decir, estamos hablando del Brexit y ahora estamos hablando de Trump, un personaje muy controversial, es cierto, muy colorido, con sus claros y sus oscuros. Yo lo considero un personaje que va en contra de todo lo que se supone debe ser un político. Y creo que eso es justamente lo que llamó la atención, y llamó la atención al electorado estadounidense. Pero aparte de eso, lo interesante de Trump es que él estuvo siempre en contra de la prensa y en contra de todo el establishment estadounidense, llámense corporaciones, llámense las grandes financieras, los bancos, etcétera, etcétera. Este era el candidato que no querían. Entonces, es curioso que estos dos eventos se den en el mismo año. ¿Eso qué significa? Significa que hay un cambio abismal. Ese es el adjetivo que quería encontrar. Es un cambio abismal de todos los paradigmas sociales que existen hasta hoy. Brexit se da a pesar de la prensa, a pesar del rechazo del mundo financiero, a pesar del rechazo del mundo corporativo e industrial. Y Trump es exactamente lo mismo. También es el personaje que va en contra de todo lo que se había pensado, se había manipulado para conseguir como el fin, la meta esperada. En el caso de Trump, obviamente era la elección de Clinton como la nueva presidenta de los Estados Unidos.
Como dije, a mí no me interesa eso aparte, lo que me interesa es cómo se refleja eso en nuestro país. Aquí lo que vemos es, como ya dije, el cambio de paradigmas, el cambio de formas de pensar, formas de expresarse y de formas de percibir. Eso es muy importante. La prensa histórica, a la que yo llamo la prensa arcaica, aquí en el Perú especialmente, es una prensa parametrada. Los jóvenes quizás no conozcan ese término, pero en mi época, cuando yo era bastante más joven, a la prensa que había sido secuestrada por los militares, recuerden, la prensa fue desprivatizada, se hizo pública, votaron a los dueños, etcétera, etcétera, no había libertad de prensa. Entonces se le llamó la prensa parametrada. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con la prensa arcaica. Es una prensa secuestrada, es una prensa dominada, es una prensa que la compran, que es lo más triste, la compran. Entonces, aquí tenemos que en este momento hay un enfrentamiento entre lo que es el poder político y el poder financiero contra el poder social. ¿Cuál es el denominador común entre estos tres eventos, entre estas tres situaciones, ¿no? Brexit, Trump y Perú? El denominador común es esa prensa paralela, esa prensa que va a la par que la prensa histórica o la prensa arcaica. Es decir, los medios de comunicación social. Facebook, YouTube, Instagram, Google+, y cuántas plataformas más que hay y que se seguirán dando, porque la persona, el individuo de la calle, lo que quiere es que le digan la verdad. Eso es lo que hay detrás de todos estos eventos. Y no son solamente el Brexit y Trump, tenemos el no de Colombia, tenemos las elecciones de Italia, tenemos a todos los países de la esfera soviética, de la ex-URSS, todos estos países como Polonia, Estonia, Hungría, Rumanía, todos ellos están levantando su voz de protesta contra toda este aluvión de medidas que la canciller Merkel quiere implementar en la Unión Europea y que va en contra de los intereses de los mismos países. Eso es justamente lo que ha pasado con Brexit. Entonces, lo que la gente quiere es la verdad. Y la prensa, desafortunadamente, se ha olvidado de ella. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, la persona de a pie, tú y yo, estamos a merced de estos medios de comunicación que reciben millonadas, esto ya lo he hablado, millonadas de las diferentes organizaciones, tanto estatales como privadas, ahora lo vemos, ¿no? Para que manipulen la información, nos nieguen información. Yo invito a todos los que estamos interesados en la lucha por nuestros valores, por nuestra identidad nacional, a que reflexionemos que esta batalla la tenemos que dar uno a uno. Así como el Brexit se dio, en donde el hombre de a pie, la mujer de a pie, el niño, el joven, el adulto, el anciano, se pasó de fono a fono, de laptop en laptop, de
computadora en computadora la información, nosotros también lo tenemos que hacer así. No podemos quedarnos con los ojos cegados por una prensa que nos manipula, una prensa que nos omnibula, nos quiere tapar, nos quiere cerrar el paso a lo que es la verdad. El problema con la información virtual es que hay que tener cuidado. No hay que dejarse llevar por todo lo que se escribe, porque muchas veces escribimos con el sentimiento o con la pasión, y eso es peligroso. Pero no por ello vamos a dejar de hacerlo o de usarlo. Por el bien del país, por el bien de nuestros jóvenes, debemos buscar la verdad, informarnos con la verdad y difundir la verdad para poder mantenernos como nación en nuestra identidad peruana. Nos vemos.